González de Vorterix. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo andás, Víctor? Pero bien, aquí Buen estamos. día para tu equipo de trabajo y buen día para la audiencia. Bueno, obviamente que la inflación es el motivo principal y la preocupación por la cual ustedes le piden al gobierno que adelante el tramo que correspondía, tengo entendido, para el mes de agosto, ¿no? Exactamente. A ver, nosotros firmamos un acuerdo paritario a principio de año, Ujú. luego de varias discusiones en el ámbito paritario, digamos, y terminamos aceptando una oferta salarial cuando había una proyección de inflación en ese momento que rondaba los 50-55 puntos. Claro. Entonces entendíamos que 45 al mes de agosto Ujú. claramente estaba en consonancia para que los salarios no perdieran frente a la inflación. Pero claramente la volatilidad de la economía argentina nos pone en un escenario hoy, digamos, luego de transcurridos 6 meses del año, con una perspectiva y una pauta inflacionaria ya concretada y una expectativa de inflación para todo el año muy superior a Claro, esa pauta salarial. claro. Mira, hoy yo te tengo que decir que hemos cobrado el 29,29 de pauta salarial, de incremento de pauta salarial de este año, Sí. frente a una inflación al mes de mayo de 29,3. Entonces estamos empatados. Ujú. Como la perspectiva del sindicato ha sido siempre no perder y recuperar en lo posible parte de lo que hemos perdido en la etapa neoliberal macrista y en la etapa de la pandemia del 2020, donde no tuvimos pauta salarial, nosotros entendemos que es necesario adelantar el tramo que estaba pautado para el mes de agosto, con los sueldos de agosto en los primeros días de septiembre, al mes de julio, para cobrarlo los primeros días del mes de julio, De de agosto, agosto, y claro. de esa manera Ujú. seguir con los salarios por encima de la pauta Si inflacionaria. fuera Y que así, ¿cuánto debieran percibir? ¿Cuánto estaba a pautado nosotros para agosto? no estaba pautado 16,16 puntos. Ujú. Eso nos permitiría equiparar el proceso inflacionario y seguir en un escenario de no pérdida frente a la inflación. Claro. Tenemos como argumento, como elemento, digamos, esto que se ha dicho una y otra vez, lo ha dicho el gobernador, lo ha dicho las autoridades políticas de la provincia, que Mm. los salarios en la provincia de Entre Ríos no iban a perder contra la inflación Ujú. y que además se ha acordado en el marco de la paritaria nacional, que es la de referencia, ¿no es cierto? Porque la paritaria nacional es una paritaria de referencia, Ujú. que los tramos pactados para el mes de septiembre en la paritaria nacional se han adelantado al mes de julio. Por Ujú. lo tanto, instamos al gobierno provincial a que haga un esfuerzo y que proceda a convocarnos para discutir esta perspectiva y además que se fije como pauta, que se fije como instancia de revisión los primeros días de agosto para empezar a discutir una pauta para los 5 meses Claro. del año que faltan, digamos, de concretarse el adelanto, porque claramente nosotros no queremos perder con la inflación y además queremos recuperar algo de lo perdido los años anteriores. Claro, la inflación interanual la están estimando de aquí a fin de año algunos dicen, hablan de un 80%, ya hay otros, digamos, más pesimistas que están hablando de una inflación del 100% para fin de año. Esto Bueno, significa entonces que ustedes, por ejemplo, que la pauta la tienen hasta agosto del 45%, van a pedir por lo menos que, no sé, ganarle. No y quiero nosotros entendemos, sería demasiado optimista ganarle, ¿no? bueno, pero en primera instancia, viste, decir, nosotros somos cautos en las estimaciones, Ujú. porque las estimaciones están cargadas de intencionalidad política. Ujú. Hoy, digamos, un sector muy fuerte de la opinión en respecto a las estimaciones y las consultoras que hacen, hablan del 70. Sí. Otras hablan del 100, como vos decís. Ujú. Bueno, nosotros entendemos que hay que sentarse la primera quincena de agosto a Ujú. discutir esa pauta en base a las proyecciones que tenemos, que manejamos, digamos, de las fuentes que nosotros usamos, Ujú. en dirección de encontrar una mecánica que nos permita establecer una pauta que nos garantice de mínima no perder. Nosotros que somos ambiciosos decimos, y también recuperar algo de lo perdido, Ujú. digamos, porque en realidad la volatilidad de la economía argentina Ujú. hace de que no se pueda establecer con precisión
cuál va a ser la pauta inflacionaria de punta a punta enero-diciembre de este año. Claro. Pero sí, claramente necesitamos adelantar el tramo y sentarnos a discutir una nueva pauta para los 5 meses en base a los datos que son de público conocimiento, digamos, que no los inventamos nosotros, que tienen que ver con la realidad que nos encontramos todos los días cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la farmacia o cuando tenemos que pagar algún servicio o comprar algún bien que tiene que ver con la cotidianidad de la vida de los ciudadanos y de los trabajadores de la educación. ¿Creen que van a tener respuesta favorable del gobierno? Nosotros apostamos, como hemos hecho siempre, al diálogo, a la convocatoria en el marco de la paritaria. Nosotros tenemos, digamos, está fijado en el acuerdo que realizamos a principio de año, es decir, en el mes de marzo, que había una instancia de revisión en el mes de agosto. Nosotros entendemos que eso debe realizarse cuanto antes, los primeros días de agosto. Por lo tanto, claramente entendemos que siempre hemos honrado los acuerdos paritarios y creemos que el gobierno también lo va a hacer y que vamos a tener esta instancia de discusión. Claro. Después, en ese marco, veremos hasta dónde llegamos en la disputa y en la puja por adquirir y obtener una pauta que satisfaga las expectativas del sindicato y de los compañeros, porque en nuestro sindicato las decisiones importantes que tienen que ver con el salario no las define la conducción, sino que se ponen a discusión en las asambleas de las escuelas, en las asambleas de la seccional y en el congreso de nuestra organización, que finalmente quien resuelve si se acepta o se rechaza. Pero, a ver, vamos por parte. Nosotros decimos, es necesario adelantar. Segundo, es necesario sentarse en agosto para discutir una nueva pauta. Claro. Y en función de eso... Pero perdón, la pauta de agosto, la pauta de agosto se entiende que es para el segundo semestre del año. Exacto. ¿No? Y ahora ustedes quieren que en días se reúnan para justamente que el gobierno apruebe este pedido que hacen ustedes de adelantarle y el mes de agosto, o sea, los primeros días de agosto, percibir ese 16% que estaba previsto para los primeros de septiembre. Exactamente así es, porque eso nos permitiría no perder contra la inflación en los meses de julio y agosto, de junio y julio. ¿Ustedes presentaron una nota formalmente al gobierno? Nosotros hemos realizado un pedido formal y lo hemos manifestado en un posicionamiento público. ¿Sí? Claro. Y estamos a la espera y somos optimistas. A ver, nosotros siempre hemos apostado al diálogo como en primera instancia, por lo tanto somos optimistas de que esto es posible de realizar. Bien, te cambio de tema, Guillermo. La extensión horaria, ¿por qué la rechazan? A ver, nosotros no la rechazamos. Nosotros lo que hacemos es decir, mira, nosotros siempre hemos tenido un posicionamiento claro y contundente, que tiene que ver con la defensa de la escuela pública. El ACMER siempre en los 42 años de historia que tiene, 41, 42 años de historia que tiene, siempre ha manifestado la defensa incondicional de la escuela pública. Siempre se ha manifestado por el derecho social de la educación. Y siempre se ha manifestado por la defensa incondicional de los derechos laborales de nuestros compañeros trabajadores de la educación. Nosotros entendemos que todas las políticas que tiendan, sean del Estado Nacional o sean del Estado Provincial, que tiendan a mejorar el proceso educativo, las políticas educativas que tiendan a mejorar el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, deben ser acompañadas por el sindicato. Lo que hacemos son observaciones, porque entendemos que estas políticas deben tener o demandan del Estado Nacional y del Estado Provincial una fuerte inversión, en términos monetarios, digamos, una fuerte inversión. Después es necesario discutir en el ámbito natural, que es el ámbito de la paritaria, de condiciones laborales, una paritaria que está abierta y que se vienen discutiendo y avanzando con el Consejo General de Educación en la ratificación y en la ampliación de muchos derechos para nuestros trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos. Se deben discutir las condiciones de la implementación de estas políticas, que tienen que ver con las condiciones laborales de nuestros compañeros, a los que se le afectaría su convenio de trabajo, digamos, porque hoy el maestro trabaja 4 horas reloj en la escuela, presencial en la escuela. Bueno, este incremento de la hora adicional genera un cambio en las condiciones de trabajo
los compañeros y de los equipos directivos. Entonces debe ser discutido en términos de salario, en términos de organización institucional, en términos de infraestructura de las escuelas, porque claramente se demanda reacondicionar las estructuras de las escuelas para la hora adicional, particularmente aquellas escuelas que tienen doble turno, y que la salida a la salida del turno mañana el personal auxiliar de la educación procede a la limpieza de la escuela y la organización para el funcionamiento del turno tarde, que tiene que ver con el funcionamiento de los comedores escolares. En las escuelas donde hay comedores escolares, si se realizase la ampliación horaria, ¿cómo se va a organizar el funcionamiento de los comedores escolares? Porque los chicos almorzaban entre las 12 y cuarto y 1 y cuarto que ingresa el turno tarde, bueno, que tiene que ver con la organización institucional de la escuela, de los equipos directivos, que tiene que ver con la organización familiar de los trabajadores de la educación y de la familia de los chicos que mandan los gurises a esas escuelas, que tenían planificado de una manera. Bueno, entonces hay muchos elementos que nosotros entendemos que deben discutirse en el ámbito de la paritaria de condiciones laborales. Nosotros no ponemos palos en la rueda, simplemente decimos se deben garantizar los derechos de los trabajadores de la educación y los derechos de los chicos y de las familias en la implementación de esta política. ¿Y qué saben de la implementación que dictaminó el Consejo General de Educación? Señaló que después del receso de invierno esta extensión horaria se va a aplicar en 184 escuelas. Bueno, nosotros, a ver, esta información, nosotros tenemos una representante, que es la compañera Susana Coño, que es vocal del Consejo General de Educación, por lo tanto, tenemos información de primera mano y somos parte somos parte del cuerpo colegiado que conduce la educación desde la perspectiva de los trabajadores, claramente, ¿no es cierto? Hay una conducción política, un presidente del Consejo que es un representante del poder político, 3 vocales que son representantes del poder político y uno que es representante de los trabajadores. Nosotros lo que estamos planteando en el Consejo General de Educación es que se habilite el ámbito de la paritaria para discutir todas estas cuestiones. Entendemos que la información que tenemos es que son 120 escuelas en este primer tramo y después se sumarían otras 64 a inicio del ciclo lectivo 2023. Entendemos que esas escuelas, bueno, digamos, deben tener las condiciones para que se pueda realizar e implementar la política. Entendemos que en esas escuelas tiene que tener el consenso de todos los actores que intervienen, y eso entendemos que debe ser discutido en el ámbito de la paritaria de condiciones laborales. Por eso hemos planteado formalmente en el Consejo General de Educación, a través de nuestra representante, la necesidad de habilitar ese ámbito para discutir estos puntos que para nosotros son centrales, que tienen 2 objetivos fundamentales. El primero es garantizar todos los derechos de nuestros compañeros trabajadores que se ven involucrados en el proceso, y el segundo, la implementación de la política. Insisto que nosotros no nos oponemos, lo que decimos es debe garantizarse el derecho social de la educación, debe garantizarse el consenso de los actores que intervienen para que efectivamente sea beneficioso para el proceso y no genere condiciones de obstáculo que después vean frustrado lo que pretende ser una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso pedagógico de enseñar y aprender, y en la tarea que desarrollan nuestros compañeros trabajadores de la educación y los gurises que participan de esas o que concurren a esas escuelas. Guillermo, te agradezco mucho, seguiremos charlando. Meter un bocadillo más. Dale, sí, cómo no. Que tiene que ver con que el próximo miércoles se realizan las elecciones para elegir el directorio obrero de la obra social de la provincia de Entre Ríos, digamos del IOSPER. Ahí nuestro sindicato participa con la lista 27, se llama lista número 27, experiencia y lucha en unidad, en donde nos presentamos en 2 de los 7 agrupamientos, en el de docentes activos y en el de jubilados. Entonces convocamos a todos docentes activos, digamos, se oficializó una sola lista, ¿no? Bueno, la nuestra de Aguilar, digamos... ¿Pero van a votar igual ustedes en esa...? Entendemos que sí, no tenemos novedades de que no se realice... No, porque conocemos, por ejemplo, en el agrupamiento al que pertenece Fernando Cañete, que es el de Legislativo y Judicial, que aparentemente ya quedó automáticamente proclamada la lista. Bueno, nosotros, respecto a eso, lo que yo te puedo decir es, nosotros entendemos
que hasta ahora no hemos tenido comunicación oficial y formal y oficial de la Junta Electoral de que no se realicen los comicios los dos estamentos. Sí conocemos que hay rumores que dicen que probablemente no se realicen. Bueno, como no tenemos confirmación oficial, yo tengo la obligación de convocar en estas circunstancias y en estos momentos a todos los compañeros activos docentes a votar por la lista 27. Bien. Y sí seguro que participamos y competimos, porque hay otra lista, también con la lista 27, se llaman iguales, se llama lista número 27, ACMER, ATE, porque ahí vamos en alianza con los compañeros de ATE, en el agrupamiento jubilados. La lista de color rosa se vota el próximo miércoles de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Todavía no tenemos confirmado el lugar de votación. Entendemos que en el día de hoy la Junta Electoral va a oficializar los lugares de votación en los 17 departamentos, pero los alertamos a los compañeros jubilados, ya no solo docentes, sino de todos los trabajadores estatales que tienen IOSPER, porque el agrupamiento jubilado es para todos los jubilados del Estado provincial que tienen IOSPER, a que participen votando, que acompañen la lista 27, que lleva como candidato al compañero Juan Carlos Cretaz, docente, militante, dirigente del ACMER del departamento Tala, y mi amiga Juanita Ábalos. La compañera Juanita Ábalos, de ATE, en representación de los trabajadores jubilados estatales. Voy a quedar como que direccioné el voto también. Bueno, nosotros sí estamos direccionando el voto y estamos convocando a los compañeros jubilados a que participen, porque nosotros sostenemos la defensa incondicional del sistema solidario de la obra social, del directorio trabajador de la obra social. La obra social es de los trabajadores y la conducimos los trabajadores, más allá de que podamos tener algunas diferencias con los directores de algunos agrupamientos. Nosotros entendemos que hay que seguir sosteniendo el directorio obrero y hay que seguir sosteniendo el sistema solidario de nuestra obra social, porque eso es una fortaleza de los trabajadores. Entonces invitamos, insisto, a los compañeros a que voten la lista 27. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, un abrazo grande. Hasta cualquier momento. El secretario gremial de ACMER, Guillermo Sampedri.